Hola, muy buenos días. Comenzamos este segundo domingo de Navidad. Primero que todo, invocando al Espíritu Santo y ofreciendo este día al Señor. Comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, inflama los corazones de tus fieles y renovarás la faz de la tierra. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco en toda ti y en prueba de mi filial afecto me consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi corazón, en una palabra, todo mi ser, ya que soy todo tuyo. Oh Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como instrumento y posesión tuya. Amén. Santa María, Reina de los Ángeles, ruega por nosotros. Pues comenzamos este año nuevo, comenzamos este tiempo después de de este impasse que hemos tenido. Bueno, impasse no, porque estamos en tiempo de celebraciones, en este domingo segundo de Navidad, después de haber celebrado a Santa María, Madre de Dios. Pues abrimos, como digo, este año nuevo profundizando de nuevo en la encarnación del Hijo de Dios, porque el Evangelio que nos propone hoy la liturgia de la Iglesia es el mismo Evangelio que el día de Navidad, del Evangelio que el día 31, o sea que alguno no se sorprenda porque lo vaya a escuchar por tercera vez. Y dice así, es del prólogo de San Juan. Al principio era el Verbo, y el Verbo estaba en Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba al principio en Dios, todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él no se hizo nada de cuanto en Él, del cuanto se ha hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz luce en las tinieblas, pero las tinieblas no lo acogieron. Un hombre enviado de Dios, de nombre Juan, vino éste a dar testimonio de la luz, para testificar de ella, y que todos creyesen por él. No era él la luz, sino que vino a dar testimonio de la luz. Era la luz verdadera que viniendo a este mundo ilumina a todo hombre. Estaba en el mundo, y por él fue hecho el mundo, pero el mundo no le conoció. Vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Mas a cuantos lo recibieron, Dios les dio el poder de venir a ser hijos de Dios, aquellos que no creen en su nombre, que no de la sangre, ni de la voluntad carnal, ni de la voluntad de varón, sino de Dios son nacidos. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos visto su gloria, gloria como de unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él, clamando, Este es de quien os dije, el que viene detrás de mí ha pasado delante de mí, porque era primero que yo, pues de su plenitud recibimos todo, toda gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por Moisés, la gracia y la verdad vino de Jesucristo. A Dios nadie la ha visto jamás. Dios unigénito que está en el seno del Padre lo ha dado a conocer. Palabra de Dios. Bueno, pues este prólogo, que habéis visto que, bueno, pues es la versión de esta Biblia que tengo, que es un poco, no está del todo actualizada, pero que nos hace recapacitar de nuevo en la encarnación del Hijo de Dios. Hemos visto, bueno, habéis comprobado que el inicio del Evangelio de Juan es muy distinto del Evangelio de Lucas, del de Marcos o el de Mateo, ¿no? Porque el Evangelio de Juan es el más teológico, ¿no? Es el más profundo que los otros tres, porque incide en muchos de los aspectos teológicos y en muchos de los aspectos que a lo mejor los otros pues no inciden tanto, ¿no? Y es importante ver que con la palabra Dios crea todas las cosas, ¿no? Si hacemos un breve repaso, pues vemos cómo con la palabra, si nos remontamos al Génesis, ¿no? En el capítulo 1, pues con la palabra Dios crea todas las cosas, con la palabra llama a Abraham a salir de su tierra y para ir a la tierra, a empezar ese peregrinar. Con la palabra Dios libera al pueblo de Egipto, con la palabra pues anuncia tiempos nuevos, ¿no? Y con la palabra hecha carne nos anuncia o nos quiere dar ese mensaje de ennoblecimiento, por así decirlo, de la humanidad, ¿no? De ennoblecimiento del hombre, porque tanto le ama que entrega a su hijo único para que sea en esa encarnación, para que sea uno más, ¿no? Por tanto, en la palabra de Jesús, en la palabra de Jesús hecho carne, Él viene a la tierra y muestra, o nos quiere mostrar ese, como os decía, ese optimismo de Dios
porque cree en el hombre, a pesar de que el hombre una y otra vez le ha negado, a pesar de que una y otra vez pues, le ha dado la espalda. Dios nos demuestra ese compromiso radical que tiene con el hombre. ¿Y por qué? Porque Dios nos ama, porque Dios nos ama por encima de todo, ¿no? Y tanto, tanto nos ama que hace que su Hijo se encarne en uno más como nosotros, y se convierte en la gran esperanza para cada uno de nosotros. Los textos de hoy son muy ricos, tanto el libro de la sabiduría como el libro como la carta de San Pablo en la segunda lectura, que junto con este prólogo, pues viene muy al pelo para, bueno, pues dos corrientes que en su día pues tuvieron muchos adeptos y que fueron causa de herejías, ¿no? Entonces, podríamos decir que frente al adopcionismo, lo que recalca el prólogo de San Juan es esa preexistencia de Jesucristo, ¿no? Ese existir de Jesucristo desde siempre, ¿no? En el principio, el verbo era Dios y el verbo estaba en Dios. El verbo es Jesucristo, obviamente, ¿no? Y por otro lado tenemos ese aclarar o ese ratificar las cosas frente a un gnosticismo doceta que no querían, no querían nada que ver con la carne, ¿no? Diciendo precisamente eso, que la encarnación verdadera del Hijo de Dios. Es decir, por un lado, Jesucristo es verdadero Dios, que no ha sido creado, que existía desde el principio de la misma naturaleza que el Padre, como decimos en el credo, y por otro lado es verdaderamente humano, es decir, la verdadera humanidad de Cristo. Cristo, verdadero Dios, Cristo, verdadero hombre, Jesucristo, verdadero Dios, Jesucristo, verdadero hombre, de la misma naturaleza que el Padre y de la misma naturaleza carnal, carnal, la tuya y la mía, la naturaleza carnal del hombre, ¿no? Esa unidad sin confusión, verdadero Dios, verdadero hombre, ¿no? San Pablo en la segunda lectura nos recuerda que Él nos eligió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos e irreprochables. Luego, si Jesucristo, como hemos dicho, es preexistente, nosotros estamos llamados en Él a vivir conforme a nuestro destino. Si por Jesucristo somos hijos de Dios, Jesucristo es preexistente, pues nosotros estamos llamados a esa preexistencia, es decir, nosotros estamos llamados a esa vida eterna y nuestra vida tiene que estar orientada a la vida eterna. En definitiva, lo que hemos dicho tantas veces, ¿no? Nuestra vida tiene que estar orientada hacia la santidad. Y es eso que os decía al principio, de que su presencia es esperanza para nosotros, ¿no? Porque esa esperanza que tiene el ser humano, esa esperanza que tenemos los cristianos, esa esperanza de la que nos habla este domingo, está fundamentada en qué? En la palabra, esa palabra que es promesa, esa palabra con mayúsculas, que es la promesa de nuestra salvación, ¿no? Entonces, su presencia, como digo, es esperanza para nosotros. Entonces, al asumir la humanidad, Jesucristo la ennobleció y nos hace ver que en la palabra hay vida. Y como dice el texto de San Juan, ¿no? La palabra hay vida y la vida era la luz de los hombres, el luz que nos disipa de las tinieblas. Qué intranquilos vivimos cuando estamos a oscuras, ¿no? Lo experimentamos desde pequeñitos, ¿no? Cuando yo recuerdo una sobrina mía que le daba miedo dormir con la luz apagada, ¿no? Y totalmente a oscuras, ¿no? Y yo pensaba, pero si al final cierras los ojos y ya está, ¿no? Pero bueno, pues es ese miedo que nos da la oscuridad, ese miedo que nos da la tiniebla, porque lo pasamos mal no solo en la oscuridad, sino cuando no lo vemos del todo claro, ¿no? Porque eso es lo que nos ocurre, que muchas veces no vemos claro lo que puede ocurrir en nuestra vida y por eso sentimos ese miedo, ¿no? Pero con esa palabra, que es importante, como digo, para nosotros, Jesús se ha encarnado y para hacer de nuestra palabra, como digo, una palabra de luz y de misericordia, ¿no? Una palabra que no nos deja perdernos y que se acopla a nuestra existencia, ¿no? Porque Él, digo, en el sentido de acopla, porque Él ha plantado su tienda
entre nosotros y lo ha hecho para quedarse, no lo ha hecho para marcharse. No lo ha dicho como dice, plantó su tienda y se marchó, ¿no? Uno cuando planta la tienda, la planta verdaderamente para quedarse, un tiempo, ¿no? Pues Él ha plantado la tienda entre nosotros para quedarse, para ser nuestro confidente, para ser esa luz que nos ilumina, para ser esa luz que nos guía, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que Dios nos ama tanto que nos ha hecho libres y entonces en tu libertad y en la mía, pues podemos rechazar a Jesús. Podemos rechazar a Jesús, podemos rechazar la vida, podemos rechazar la luz, como dice el texto de San Juan, ¿no? Vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron, Mas a cuantos la recibieron les dio el poder de venir a ser hijos de Dios. O sea, si tú recibes la palabra y tienes ese poder, tienes ese título de ser hijo de Dios, es ese ennoblecimiento que decía antes, ¿no? Al asumir nuestra humanidad, el Señor ennoblece la humanidad, ennoblece esa carne que los gnósticos despreciaban, ¿no? Esa carne que podríamos decir que es como el origen del pecado, no solamente el pecado carnal, el pecado moral, ¿no? Sino que es como la corrupción. ¿Por qué? Porque la carne se corrompe, evidentemente. Y por eso tú y yo lo que tenemos que hacer es prepararnos para la vida eterna, para la vida que no se corrompe, para la vida que no tiene fin, ¿no? Bueno, pues esa libertad de rechazar o no está en ti y en mí. Esa libertad de dejar al Señor que sea luz está en ti, en mí. Porque si la recibes, pues vas a recibir ese título que dice el texto de San Juan, ¿no? De ser hijos de Dios, ¿no? Y esto no viene de la voluntad carnal ni de la voluntad de varón, sino que solamente viene de Dios. Entonces, dejémonos nacer para Dios, dejémonos que de esa gloria que anunciaban los ángeles a los pastores, también nosotros seamos partícipes de ella, ¿no? ¿Por qué? Porque dejamos de esa forma que el amor tan enorme que nos tiene el Señor a través de su Hijo, pues lo recibamos de lleno en nuestro corazón. Pues vamos a pedirle al Señor que en este, bueno, pues segundo domingo de Navidad, pero que en el fondo pues es de este recién estrenado año pues, que antes de ayer pues inauguramos, ¿no? Hoy estamos ya a día 3, ¿no? Pues que verdaderamente dejemos al Señor que acampe entre nosotros, que dejemos al Señor que verdaderamente se quede entre nosotros, que verdaderamente el Señor sea nuestro confidente, esa persona a la que le cuentas todo, esa persona que te quiere con locura y que tú deberías de querer con locura para ser esa luz que ilumina. Vamos a pedir al Señor que seamos capaces de no apagar esa luz, que seamos capaces de dejarle entrar en nuestro corazón para que ilumine toda nuestra vida. Así que nada, muy feliz domingo, feliz año a todos y seguimos, pues eso, dejando que el Señor nos haga felices, dejando que el Señor nos ilumine para que tú y yo seamos a la vez luz para todos aquellos que todavía andan en tinieblas. Feliz domingo. Nos vemos.